El pastor José me pidió si podía comentar un poquito sobre los milagros que la Biblia cristiana clama que Jesús hizo. Una buena pregunta, pienso yo. ¿De dónde venía el poder? ¿Venía de Dios o del otro lado? ¿Qué piensan los judíos concerniendo los milagros que Jesús hizo de acuerdo a la Biblia cristiana? Una buena pregunta. ¿Cómo se explica tal idea? Esto me lo hizo el pastor José. Él está considerando abortar idolatría. Él ha visto la inconsistencia de la Biblia cristiana con la Biblia hebrea. Así que le voy a responder tal pregunta. Una buena pregunta. ¿De dónde viene el poder de Jesús? Ahora, hay que tal vez decir, porque creo que vale la pena entender el contexto histórico. Existen escritos sobre Jesús, aparte de la Biblia cristiana, que hablan que Jesús hacía milagros. Lo hay. Había gente que hacía sanidad en el nombre de Yeshua ben Pandera. Eso es histórico. Ben Pandera. Pandera, dije que era su papá, que era un soldado romano. Literalmente esa parte histórica, Yeshua ben Pandera. O sea, no era hijo de José, como la Biblia cristiana trata de inyectárselo, obviamente. Aunque la Biblia cristiana también dice que no era. El libro de Lucas dice que la gente creía que José era su padre. O sea, no era. Obviamente mucha gente cristiana dice que José era el padre adoptivo de Jesús. Esa idea no existe en la Biblia hebrea. Pueden adoptarlo, pero el niño no recibe afiliación tribal. Y simplemente Jesús nunca fue candidato mesiánico porque su mamá, casada con José, salió preñada de otro. O sea, Jesús no tenía afiliación tribal, nunca fue candidato mesiánico. Así que como que tiene sentido que la gente hacía milagros en el nombre de Yeshua ben Pandera. Pero ¿dónde venía tal milagro? Tal poder. En la Biblia hebrea, por ejemplo, Moisés se enfrentó contra los brujos en Egipto. Y los brujos hacían milagros también. Poderosos milagros. Pero hasta cierto punto, cuando ellos declararon que los milagros que Moisés estaba haciendo venían del dedo de Dios. Y también hay que decir, ningún ser humano hace milagros, ningún ser humano. Todos los milagros que se hacen en este mundo vienen de Dios. Y Dios hace milagros, escucha, permite. Por ejemplo, tenemos Elías hizo milagros. Eliseo hizo milagros más grandes que cualquier otra persona en la historia del mundo. Inclusive la Biblia cristiana que clama que Jesús hizo grandes milagros no se comparan con Eliseo. Eliseo resucitó un muerto ya muerto. Resucitó un muerto ya muerto. Así que es el milagro más grande de toda la Biblia hebrea, inclusive pasando la Biblia cristiana. Interesante, ¿no? Eso fue Eliseo. Él estaba muerto en una cueva, ya estaba huesito él, y tiraron a este muerto en esta cueva y el muerto resucitó. De nuevo, el poder viene de Dios. Porque gente me dice que los milagros que la Biblia cristiana clama que Jesús hizo, solo un Dios podía hacerlo. Eliseo no era ningún Dios, Moisés tampoco era ningún Dios. Así que, ¿de dónde viene el poder de los milagros? ¿Y de dónde venía el poder de Jesús para hacer proezas? Vamos a verificar un poquito el valor histórico de los milagros de Jesús. Pero sí había milagros. Como ya dije, hacía gente milagros en el nombre de Yeshua ben Pandera. Que repito, ese era un soldado romano que de acuerdo a la historia fue el papá de Jesús. Porque José no lo fue. Jesús hijo de adulterio. Interesante idea, ¿no? ¿Qué es lo que piensa el judío concerniendo los milagros de Jesús? Una pregunta bastante frecuente, porque en verdad me sorprende que es un comentario muy frecuente. Que los milagros que dije que Jesús hizo son pruebas que él era candidato mesiánico. Milagros no hace nadie candidato mesiánico, en absoluto no. Mucho menos un Dios encarnado, porque eso es mitológico. Milagros no hace nadie un Mesías. El Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Ese es lo que hace candidato a una persona, no los milagros. Bilam hacía milagros. La bruja de Endor hizo milagros. Así que, y en la historia ha habido gente que ha hecho milagros del otro lado.
¿De dónde venía el poder de Jesús para hacer milagros? Buena pregunta, ¿no? Yeshua ben Pandera. Me pregunto cuántos cristianos van a comenzar a hacer milagros en el nombre de Yeshua ben Pandera. Porque eso es valor histórico. Interesante, ¿no? Yo personalmente he visto grandes milagros en mi vida en el nombre de Hashem. Yo he visto sanidades increíbles. Yo he visto milagros increíbles en el nombre de Hashem, pidiendo solo a Hashem. Y te lo digo, por 4000 años, absolutamente nadie en la Biblia hebrea o en la historia necesitaba a Jesús para ver milagros. De nuevo, cruzamos el mar de Junco sin la necesidad de Jesús. El pueblo de Nínive fue salvo sin la necesidad de Jesús. Eliseo hacía milagros sin la necesidad de Jesús. Y hay grandes milagros en la historia de la Biblia hebrea sin la necesidad de Jesús. De repente viene este individuo, hijo de adulterio, su mamá casada con José, sale preñada de otro. Jesús no tenía candidatura mesiánica por ese adulterio. Y de repente tratan de encajarte que él fue Mesías por los milagros que él hizo. Pero no tenía candidatura mesiánica porque no venía de Judá, David, Salomón. Su mamá cometió adulterio. Eso no hace a nadie Mesías. Pero ¿dónde venía el poder de Jesús para hacer milagros? Vamos a hablar un poquito del valor histórico de la Biblia cristiana sobre tales milagros. Y la respuesta está en la Torá. ¿De dónde venía el poder de Jesús de hacer milagros? Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem. Esto es para punto Breslev. Si uno lee la Biblia cristiana, ve que hay increíbles milagros en la Biblia cristiana. Pero también uno se da cuenta, de acuerdo a la Biblia cristiana, que María casada con José salió preñada de otro. Hay mucha gente que se pone molesta conmigo porque repito esto frecuente. Eso fue lo más dañino para la historia de Jesús. Y lo dice la Biblia cristiana. Jesús no tenía candidatura mesiánica, o sea, nunca fue ni siquiera candidato mesiánico. Pero la pregunta, obviamente, el video, ¿de dónde venía el poder de Jesús para hacer tales milagros? También, y eso es el punto que quiero primero enfocarme, el valor histórico de los milagros de Jesús. La Biblia cristiana fue puesta toda junta en el año 300 por el concilio que Constantino reunió. Anteriormente no había una Biblia cristiana. Existía la Biblia hebrea, pero la Biblia cristiana, tal vez había un libro en Roma, había otro libro en Egipto, pero no la Biblia cristiana total. Y cuando uno compara antiguos documentos de la Biblia cristiana, hay miles y miles de variaciones entre uno y el otro. Inclusive la Biblia cristiana en arameo no tiene el libro Apocalipsis. No existe el libro Apocalipsis en arameo, porque las iglesias del este no lo consideran parte de la Biblia cristiana. Lo vieron tan disparatoso que ni siquiera lo incluyeron en la Biblia cristiana. Por eso no se encuentra el libro Apocalipsis en arameo. Interesante, ¿no? La mayoría de la Biblia cristiana está en arameo. El libro de Mateo está en hebreo. Me dicen que existe hebreos en hebreo. Nunca lo he visto. El libro de Mateo existe varias variaciones y varios textos en hebreo. Varios en arameo. Miles y miles en griego. Todos diferentes. Hay historias que están, historias que no están. Palabras que fueron añadidas, palabras que fueron restadas. En verdad, muchas veces no hay manera de verificar históricamente si los milagros que Jesús hizo ocurrieron, porque muchos de ellos vienen de mitologías de otras religiones. Dije que convirtió agua a vino. Eso venía de la religión, si no estoy equivocada, de Egipto. Pero también venía de Grecia del dios bacanal, Bacchus. De ahí venía. Así que muchos de los milagros que Jesús hizo, ¿quién sabe qué pasaron? Tal vez fueron inclusive exagerados. Yo personalmente he caminado en el agua. En un lago profundo he caminado en la superficie del agua. Yo lo he hecho. Yo tuve la fe en Dios y yo caminé en la superficie de un lago profundo sin caer al fondo. Caminé tranquilo. Yo lo he hecho. Y no estoy mintiendo.
estaba a menos 52 grados Celsius, pero yo caminé en el lago. Pero me entienden, uno puede inventar cualquier cosa, pero sí, yo lo hice, en verdad. Estaba a menos 52, estaba heladísimo, el lago estaba frisado, estaba totalmente congelado, pero yo caminé en el lago. Yo tuve la fe. Obviamente ustedes me han escuchado hablar en lengua, yo sé, he trabajado en 22 lenguajes, yo personalmente. Así que yo tengo el don de las lenguas. He trabajado en chino, en japonés, en portugués, en francés, italiano, romano, suajili. Yo trabajo en todo eso. Así que yo no conozco una persona idólatra de Roma que tiene tal don de lenguas como yo. ¿Ustedes conocen alguna persona? Hace tiempito atrás, le cuento, me estoy distrayendo. Una muchacha me dijo que Dios le dio el don de hablar en lenguas. Y ella me mandó un audio para que lo escuchara porque tenía un mensaje para mí en hebreo. Y yo, no, gracias, por favor, no quiero eso porque sabía y yo sospechaba que iba a ser un tremendo error y una tontería que iba a escuchar. Le digo a la muchacha, por favor, no lo haga, por favor. Lo mando igual. ¿Bien? Llegó el audio. Jimberi bam bara bum bara bim bara bam. Le digo, no, eso no es hebreo. Por favor, no me lo mande otra vez. No, yo sé que es hebreo. Yo tengo fe que es hebreo. Jimberi bam bara bum bara bim bara bam. Le digo, no, no es hebreo, disculpa. ¿Te engañaste tú solita o te engañó otro? Por eso no es hebreo. La gente se quiere engañar, se engañan hasta solito. Los milagros de la Biblia cristiana no hay manera histórica para verificarlos. Por ejemplo, uno de los milagros que son ultra, hyper, mega, ayúdenme en palabras aquí, increíbles que no tienen valor histórico, es que cuando Jesús murió, porque Jesús murió por terrorista en el templo y por hechicero, esa fue la acusación rabínica, y por falso profeta, tenían que apedrear a Jesús, pero los romanos lo agarraron antes del juzgamento y lo clavaron. Ese era el juzgamento del Sanedrín, por hechicero y por falso profeta. Deuteronomio 13 habla de un falso profeta que hace milagros y maravillas y te desvía del camino del uno. Porque la Biblia cristiana te habla de la Trinidad, Dios encarnado. Ese es otro camino. La Biblia hebrea no tiene esa idea total en absoluto. Pero bien, sí que dice la Biblia cristiana que cuando Jesús murió, obviamente por su ataque terrorista, por hechicero y por falso profeta, dice que 500 personas resucitaron de los restos en Israel. Qué increíble historia, qué increíble, magnífica. ¿Dónde está la historia de tal idea? ¿Dónde encontramos documentos que hablan de tal milagro? No lo encuentran, no lo vas a encontrar. Ningún historiador habló de tal resurrección. 500 personas en Jerusalén que resucitaron de los restos. Tenemos el Monte de Olivos, llenito de muertos de más de 3.000 años. ¿Quiénes? Habían historiadores, nadie lo habló. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Claims are that of resurrection day. The question is, so you're saying this didn't happen in history? No, absolutely not. Well, see okay. Here's a line of demarcation. I believe that the resurrection of Christ is the greatest historical event of all time.
But that's because you believe, not in a historical No, event. no, You come on. believe in the New Testament. There's more evidence for the resurrection, not from biblical sources, but from extra-biblical sources, and Like just from what? history. What's from one extra biblical source for the resurrection? Well, I mean, One. Oh, okay, you got me there. No, you say there's more. Well, how could you say there's more and not have any? There are none. That means, let me tell you why. But Christians believe you've got the whole because they world believe in the pivoting. New Testament. No, no. There's more evidence for the resurrection, not from biblical sources, but from extra-biblical sources, and Like just from what? history. What's from one extra biblical source for the resurrection? Well, I mean, One. Oh, okay, you got me there. One extra biblical source for the resurrection. Well, I mean, One. Oh, okay, you got me there. I mean, One. Oh, okay, you got me. Como ya mencioné, habían los discípulos de Jesús 300 años más tarde que hacían milagros en el nombre de Yeshua ben Pandera, porque José no fue su papá, fue Pandera, y ocurrían los milagros en tal nombre. De nuevo, quiero escuchar cristianos ahora comenzar a hacer milagros en el nombre de tal ídolo. ¿Serán capaces? En este momento no me sorprende nada, porque la gente siempre mucha gente está enamorada de su idolatría y no tienen temor de Dios. De nuevo, Deuteronomio 13 habla del falso profeta que hizo milagros y maravillas, que haría milagros y maravillas. ¿De dónde viene el poder? Hay que decirlo. El diablo, el Satán, no tiene poder solito. No es un enemigo contra Dios. Es Dios que permite los milagros de los falsos profetas. Esa es la verdad. La brujería viene de parte de Dios. Dios lo permite. No es el diablo. Es Dios que lo permite. No hay nada fuera del Creador. Antes de Él y después de Él no hay otro. Es como culpar un martillo por hacer algo, o un clavo. Cuando fue el carpintero que movió el martillo, movió el clavo, el serrucho. El Eterno es todo de todo. Él dice en la Biblia hebrea en Isaías que Él es el autor de lo bueno y lo malo, de la oscuridad y la luz. Eso está escrito en Isaías. Así que el Eterno permite milagros como los brujos de Faraón contra Moisés. El Eterno fue el que le dio, por decirlo, el poder a los brujos para hacer tal milagro, pero era Dios que estaba demostrando: pon tu fe en el uno y ves milagros con el uno, o pon tu fe en la idolatría para darte libre albedrío y vas a ver los milagros por medio de idolatría. Pero eso te condena. Hacer milagros en el nombre de Yeshua ben Pandera te condena. Te condena total. Derechito al infierno. Jesús fue el ídolo de Roma. Constantino agarró a Jesús, se inventó varias historias. Ponte a pensar, en cualquier país que tú vayas a encontrar la Virgen de, y vas a encontrar el ídolo local, antiguo, convertido en la Virgen de. ¿Entienden? La mayoría de los ídolos en Latinoamérica son antiguos ídolos ancestrales. Porque eso es lo que hacía Constantino, eso fue lo que hizo la Iglesia Católica Universal, convertir los ídolos. Agarró Constantino, se fue a los templos de los paganos, vio una estatua de Zeus y dijo: ah, ese es Pablo, ese es qué sé yo qué. Esta gente bautizaba la idolatría en su nombre. Y Constantino, que adoraba a Nimrod, fue el primero que estableció el nuevo orden mundial, la Torre Babel, que ahí fue el nacimiento de todas las religiones, la religión misterio de Babilonia, que se llama. De ahí venía el dios Sol, que embaraza a la Virgen Perpetua, que es Simerami. De ahí viene el niño Dios. La historia se repite hasta llegar a Jesús, María, la Virgen Perpetua. Y José no fue el que la embarazó, fue un dios. ¿Me entienden? Nimrod. Pero en verdad fue el soldado romano. Y de nuevo, de acuerdo a la historia judía, Jesús fue condenado a la muerte por el Sanedrín por incitador a brujería y a idolatría. Falso profeta. Tenía que ser apedreado, después iba a ser colgado, después de muerto, boca abajo, de los pies amarrados, contra una pared en un poste. Ese era el reglamento de la Torá. La ejecución tenía que pasar el viernes, un día, en el día de preparación de Pascua.
40 días antes estaban buscando gente que lo exonerara de su crimen de incitador, idolatría y brujería, hechicería. El día que llegó el día de su ejecución, los romanos lo tomaron por el ataque terrorista que hizo en el templo y lo clavaron por terrorista. O sea que tenía su día contado, de un lado a otro tenía su día contado. Te recuerdo, los soldados romanos no son sacerdotes, la cruz no es un altar. Jesús no era ningún cordero, es un ser humano. Los sacrificios humanos son prohibidos en la Torá. El cordero de la Pascua no es de perdón de pecados, es el chivo expiatorio de Yom Kippur. Cuando se refiere a Jesús del Cordero de Dios, se refieren al Dios Canún, que nosotros descuartizamos demostrando fe en el uno en Egipto. Nosotros nos comimos nuestro enemigo, por decirlo así, en venganza. La idea de Jesús de come mi carne, bebe mi sangre, es un acto de canibalismo y obviamente una demostración de su brujería. El poder de Jesús, de acuerdo a la historia, era hechicería, brujería. Él aprendió brujería en Egipto, esa es la historia. No solo del Talmud, porque el Talmud lo menciona un poquito, pero en verdad está en la historia secular donde lo cuenta bastante. Inclusive, hay una historia que Jesús mató a un niño cuando era joven, con brujería, en Egipto. Y no lo está hablando del lado judío, lo habla una historia cristiana, a ver si lo encuentro rápido. Que revivió un pajarito, que lo sopló, y que es una historia de extra canónica de las historias cristianas. Así que el poder de Jesús venía de la hechicería, de la brujería que él practicaba. Pero Dios le daba permiso a tal brujería para darte libre albedrío. Mucha gente hoy es sanada en el nombre de tal idolatría. El Eterno lo permite. Pero sí, te lo digo con confianza absoluta. Yo he visto milagros increíbles en el nombre de Hashem, sin idolatría. Por 4000 años no necesitamos a Jesús para ver milagros. Y hemos visto muchos milagros. Muchísimos de milagros, hasta recientes inclusive. Sin la necesidad de idolatría de Roma. Y te recuerdo, Jesús no cumplió una profecía mesiánica por ser hijo de adulterio. Te lo repito con gusto. María, casada con José, salió preñada de otro. Jesús no tenía filiación tribal, nunca fue candidato mesiánico. Los milagros que le acreditan a Jesús, que probablemente muchos de ellos no pasaron, fueron inventos, eran para darte libre albedrío para que tú escojas el camino del uno o el camino del creador. La Torá de Hashem es el camino, la verdad y la vida. La idolatría, el camino del infierno. Isaías 66, verso 24. Deuteronomio 13 te habla que el Eterno va a mandar, va a permitir un falso profeta que hace milagros y maravillas. Y es para darte libre albedrío. Y él te viene a desviar. Mateo 28, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios encarnado y cualquier otra patraña. Y te dice en la Biblia hebrea en Deuteronomio 13, ese falso profeta tiene el juzgamento de morir por ser falso profeta. Te lo dice. Deuteronomio 13 lo dice. Por falso profeta. Y eso fue la condena que tenía de parte de Dios a Jesús. Pero los romanos se adelantaron y lo clavaron por terrorista, por hacer el ataque terrorista en el templo. Los romanos no eran contentos con ataques terroristas, sedición. No iba a pasar. Así que bueno, se ganó los clavos por su ataque terrorista. Milagros y maravillas no son señal que es la verdad. Hay milagros increíbles, no sé si tú lo has escuchado, de gente en el oriente que hace operaciones sin bisturí. Hacen unas encantaciones, abren a la persona y le sacan el tumor. Yo lo he visto en la televisión, por lo menos. ¿Eso significa que ellos son correctos? No. Milagros en vudú también. Estoy seguro que hay milagros en Islam. Eso no lo hace correcto. Eso el Eterno lo permite para darte libre albedrío. Y hay que tener eso en mente. El poder de Jesús era de brujería, hechicería. Y el Eterno le daba permiso para darte libre albedrío. Pero no cumplió una profecía mesiánica. Me cuentan porque lo encontré súper cómico. Milagros mesiánicos para demostrar que fulanito tal fuera Mesías. Esa idea no existe en la Biblia hebrea. No existe un milagro mesiánico para calificar a nadie. Esa idea no existe en la Biblia hebrea. Una mentira que te contaron, la repiten y la gente se la cree. Los milagros de Jesús en la Biblia cristiana no tienen forma de ser verificados históricamente. Pero sí, la gente hacía
Milagros en el nombre de fulanito Ben Pandera. Fulanito Ben Pandera. Eso es histórico. Inclusive hay una historia del Talmud de un muchacho que fue sanado. Y un rabino le dijo, no te conviene porque perdés el mundo venidero. Y el muchacho se arrepintió y se murió. Preferible morir, preferible cualquier cosa, antes de perder tu mundo venidero por la idolatría. Porque idolatría te hace perder el mundo venidero. Si tú has sido sanado en el nombre de idolatría de Roma o cualquier otra idolatría, mi recomendación, te vas a un río, te vas a un lago, te vas al mar, te sumergís en el agua y le pedís perdón a Hashem. Hashem, perdóname, purifícame, sáname, porque lo hiciste en inocencia. Hay personas que tal vez lo hacen en propósito, pero ahora que tú sabes la verdad, sos contado como inocente, tú eres contado como inocente. Así que tú puedes ir a un lago, a un río, al mar y llorar frente al coro. Perdóname, papi. Yo quiero tu sanidad, quiero tu toque, yo quiero ser tu sirviente. Porque todos nosotros, judíos y no judíos, somos amados de Dios. Estamos llamados a ser sus sirvientes, sirvientes del Eterno, del Creador. El Eterno va a mandar al verdadero Mesías, que viene Judá, David, Salomón del lado paterno. No un Dios encarnado, porque eso es mitología, no es bíblico. Mesías viene de Judá, David, Salomón, el rabino del mundo, que vamos a respetar y escuchar sus palabras de Torah. Pero el único que adoramos es al Creador. La idolatría te lleva y te incita a idolatría, a adorar a otro, aparte del uno. Ponte a pensar cuántas canciones le cantan a la idolatría de Roma. Le dedican todo a la idolatría de Roma. El judío alaba solo al uno, al Creador. Aparte de él no hay otro, solo al uno se adora. La mayoría de las adoraciones que tenemos son de salmos, para que sepan. Pero absolutamente nada de idolatría. El Mesías del mundo, repito, lo respetamos, le escuchamos sus palabras. Él va a enseñar la Torá de Moisés. Moisés es el profeta más grande de todos, inclusive más grande que el Mesías. El Mesías va a enseñar la Torá de Moisés. Busquemos de la congruencia de la Biblia. No se dejen deslumbrar por la idolatría que te hace moruecas para engañarte. Esa gente te distrae. La idolatría tiene poder que Dios permite para darte libre albedrío. Pero como dice Deuteronomio 13, hay que leerlo. Se permite para darte libre albedrío. Pero ese falso profeta, ese hechicero que te viene de ver del Creador, del uno, tiene que morir. Y por eso Jesús murió. Aunque los romanos se nos adelantaron por el ataque terrorista, y bueno, Gilín a tal terrorista, falso profeta, hijo de adulterio, nunca fue candidato mesiánico. Aborto, idolatría hoy. Hermanitos descendientes de los sefarditas, es hora de regresar a Israel. El tiempo se está acabando. Estamos esperando tu regreso. Sé valiente. Miles de personas han regresado. Personas de las naciones, aborto, idolatría. Tú eres hijo amado del Creador. Eres mujer, varón, panameño, hondureño, paraguayo, ugandí, ruso, judío, no judío, eres amado de Dios, eres hijo de Dios. Todos tenemos parte en la era mesiánica. No necesitas ser judío para ser salvo, necesitas tener fe en el uno. Nínive fue salva poniendo su fe en el uno. Abraham fue salvo poniendo su fe en el uno. Por 4000 años, todo el mundo fue salvo por poner su fe en el uno, no en la idolatría. Dios no cambia, Dios no cambia, Dios no cambia. Piénselo. Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem, Kutuv.